El libro de Hechos, capítulo 16. Desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Quise leer unos versículos antes, aunque ya los habíamos visto, pero es para que recordáramos lo que estábamos viendo. El Espíritu Santo había impedido a Pablo y sus acompañantes que entraran a varios pueblos. Simplemente les decían: no, ahí no es, sigue derecho, hasta que en una visión Pablo vio a un hombre macedonio rogándole por ayuda. Él y sus compañeros entendieron que era Dios mismo diciéndoles a dónde tenían que dirigirse y fueron obedientes. Es ahí cuando entramos en la historia del día de hoy. Se quedaron en Filipos durante algunos días. La Biblia no dice cuántos días fueron, pudieron haber sido semanas o incluso meses. Sin embargo, narra un hecho fuera de lo común. Dice en el versículo 13 que un día de reposo, es decir, el sábado, cuando los judíos acostumbraban ir a la sinagoga a adorar a Dios, ellos salieron fuera de la puerta. Aquí puerta se refiere que tuvieron que salir fuera de la ciudad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que salir de la ciudad para adorar a Dios? Bueno, la regla tradicional de los judíos, o una de las reglas, tradiciones que los judíos tenían, era que en todos los pueblos de Palestina tenía que haber una sinagoga. Pero si los judíos decidían migrar a otros países que no eran judíos, o sea que no era Palestina, tenía que haber mínimo 10 hombres varones con sus familias para que se pudiera construir una sinagoga. Si aquí no nos da la referencia que no hay ninguna sinagoga, eso quiere decir que no había ni siquiera 10 hombres judíos para que se pudiera construir un templo. Entonces, por eso, Pablo y sus acompañantes tuvieron que irse. Al no encontrar un lugar donde adorar a Dios, salieron. ¿Y a dónde fueron? La Biblia dice que fueron junto al río, donde solía hacerse la oración. Pero es algo sorprendente, porque la regla de los judíos eran 10 hombres, pero aquí no se menciona ningún hombre salvo Pablo y sus acompañantes, pero como no eran habitantes de esa ciudad, pues no se les contaba como congregantes ordinarios. Dice que sentándose hablaron con las mujeres que se habían reunido. Entonces está un poco confuso porque se necesitaban hombres según la tradición para adorar a Dios, pero Pablo solo encontró mujeres, no había hombres en ese lugar. Y es un comparativo muy chistoso que en la actualidad la mayoría
de las personas o de los asistentes a las iglesias de cualquier religión siguen siendo mujeres. Las mujeres casi siempre ocupan un número más alto en asistencia, en congregación, en membresía, que los hombres. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos. Las mujeres que se mencionan aquí pudieron ser viudas, que no es muy probable en todos los casos. Las mujeres pudieron ser solamente hijas, pudieron ser esclavas, que en ningún caso se puede confirmar eso. Sin embargo, algo vemos aquí. No había hombres que pudieran construir un lugar para adorar a Dios, y no había hombres que adoraran a Dios. Y desgraciadamente en México la mayoría de las iglesias están llenas o más llenas de mujeres que de hombres. Pero en nuestra actualidad no es porque las mujeres sean viudas, las mujeres sean huérfanas o algún caso extraordinario. Simplemente muchas veces los hombres muestran más apatía a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres creen que pueden por sí mismos. Si yo puedo con mis propias fuerzas, ¿para qué necesito pedirle ayuda a Dios que me dé más fuerzas si yo ya las tengo? Si yo creo que yo conozco bastante acerca de la vida, ¿para qué necesito a Dios y pedirle que me muestre su voluntad? Las mujeres, en cambio, por naturaleza, somos más susceptibles a ser dependientes de algo o de alguien. Y en esta escritura lo podemos confirmar. Pablo caminó aproximadamente, según los datos históricos, había 2.400 metros de distancia entre Filipos y el río más cercano. Entonces, 2.400 metros las mujeres tenían que caminar, o caminaron ese día sábado. ¿Para qué? ¿Para platicar? No, no estaban platicando. Fueron a algo específico. Fueron a adorar a Dios. Y quizá ellas eran prosélitas, es decir, sí, eran gentiles, pero que habían abrazado la fe en Cristo. Y ellas entendieron una verdad muy importante, y es importante que nosotros también lo recordemos, en que la iglesia, la comunidad de fe, sí es indispensable. Es indispensable estar en unidad, y es indispensable y muy importante reunirnos todos juntos, porque juntos es cuando encontramos confianza, cuando nuestra fe se fortalece. Así que la iglesia sí es importante, pero los edificios no. Un lugar lleno de gente no es indispensable, pero la iglesia sí. Las mujeres entendieron esto, y al no haber hombres para construir una sinagoga, ellas buscaron un lugar sí físico, pero no específicamente un edificio con una gran construcción, con grandes comodidades. Escogieron un río como centro de reuniones para adorar a Dios. Y eso es importante para nosotros, porque podemos prescindir de este lugar, podemos prescindir de algún lugar físico exclusivamente solo para adorar a Dios, pero no podemos prescindir de nuestra comunidad de fe, no podemos prescindir de otros hermanos. Y si creemos que si venimos aquí o no venimos no hace alguna diferencia, eso no es cierto, porque la Biblia nos invita y nos exhorta a no dejar de congregarnos. Y estas cristianas, bueno, estas mujeres que estaban empezando a adorar a Dios, a buscar a Dios, lo entendieron perfectamente. Y creo que eso es un buen principio que se debe quedar grabado en nuestros corazones y en nuestra mente, que la iglesia, el edificio, no es y no debería ser indispensable para que nosotros adoráramos a Dios, pero sí debemos buscar la compañía de otros hermanos para edificarlos y para ser también edificados. Pero bueno, las mujeres tenían intención de adorar a Dios,
Aunque no había sinagoga, por lo tanto, muy probablemente no había judíos de base que les enseñaran la Torá, pero quizá ellas escuchaban a algún rabino que iba de viaje y le preguntaban y se asesoraban y ellas continuaban buscando a Dios. Estas mujeres realmente estaban vulnerables espiritualmente, físicamente por el lugar en donde se reunían, pero había una intención y Pablo, al buscar a personas hambrientas de Dios, se encontró con un grupo de mujeres. No sé qué habrá esperado encontrar él, quizá judíos, elocuentes, rabinos con los cuales discutir de teología, con los cuales usar términos muy sofisticados, pero no, se encontró con mujeres que simplemente tenían hambre de Dios. No sé si ellas supieran muchos idiomas o si ellos conocieran la Torá de arriba a abajo, pero tenían hambre de Dios. Y eso es importante porque nosotros muchas veces vemos a las personas por cuánto saben, por cuánto tienen, por cuántas casas poseen. Nosotros medimos a las personas conforme al éxito que pensamos que ellos tienen. Pero aquí se encontró con mujeres vulnerables, mujeres que en esa época eran degradadas, más o menos como en estos tiempos, mujeres que no tenían los mismos derechos que los hombres, mujeres que quizás no tenían un conocimiento muy avanzado en la Biblia, pero querían buscar a Dios. Y nosotros debemos ser como esas mujeres. Si no tenemos mucho conocimiento, no hay ningún problema en eso. Debemos tener hambre por Dios. Pero bueno, Pablo y sus compañeros buscaron una sinagoga y encontraron un lugar de oración que no era precisamente una sinagoga. Pero al encontrarse con estas mujeres, se sentaron y empezaron a dialogar. Vamos al versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, esta mujer trabajaba. No sabemos de las demás, no sabemos si eran amas de casa, si eran sus trabajadoras, no sabemos si eran sus familiares, no sabemos grandes datos de las demás mujeres, pero sí nos habla de una en específico, y Lidia trabajaba, era vendedora de púrpura. El púrpura era una tela que solamente lo podían usar los emperadores, los gobernantes, las personas del gobierno de aquel entonces. Entonces, podemos concluir que ella tenía trato con la nobleza. Ella podía hablarle a la nobleza. No sabemos si ella era casada, si era viuda, qué es lo que había pasado, pero sabemos que era una mujer que trabajaba. Y eso es algo importante. Muchos de nosotros, no solo mujeres y no solo hombres, varias veces cuando nos hacen la invitación de venir aquí al templo a adorar a Dios, a buscarlo, ponemos un sinfín de peros para venir. Y si nosotros hacemos un análisis interno, preguntémonos, ¿en serio el pretexto que yo estoy poniendo por venir es válido delante de Dios? No puedo venir porque todavía no me recupero de la gripa que me dio hace 2 meses. O no puedo venir porque todavía no me recupero de la desvelada de hace 2 semanas. O no puedo venir porque tengo mucho trabajo. Y a veces es válido. Podemos tener bastante trabajo y no nos damos abasto, pero todos los días, todos los domingos, todos los jueves, eso ya no es muy creíble, ni para nosotros y seguramente para Dios tampoco. Pero esta mujer tenía trabajo, probablemente era la persona que proveía para su casa y su trabajo era demandante, porque tenía que entregarles telas de alta calidad a los nobles con los que ella trabajaba o a los que les trabajaba. Sin embargo, su demanda laboral le exigía esfuerzo,
Y nuestros trabajos también nos exigen esfuerzo, también nos estresamos y probablemente ella también se estresaba, se cansaba, terminaba agotada igual que todos nosotros. Tenía un desgaste físico y mental porque era comerciante. Tenía que tratar con muchas personas, caminar bastante porque antes no había autos. Y tenía que hacer infinidad de cosas y aparte hacerse cargo de su familia. Pero el trabajo nunca fue un pretexto para ella para buscar a Dios. Y para nosotros tampoco debería ser un pretexto el trabajo. De Lidia se menciona más extensamente y podemos aprender mucho de ella. Era mujer que tampoco tenía un lugar donde adorar a Dios, pero era una mujer que quería y que buscaba a Dios con todo su corazón. Pero sigamos leyendo. Ella era de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios y estaba oyendo todo lo que Pablo decía. No iba al río a escuchar chismes, ni a pasar chismes de Tiatira a Filipos, no iba a hablar mal de su familia, no iba a decir cuán bien le iban sus ventas, no iba a decir cosas que no debía decir, y las mujeres no se reunían para hacer algo malo. Sin embargo, según las características naturales de las mujeres, somos más dadas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y muchas veces hablando se nos sale un chisme. Muchas veces hablando se nos sale una mentirilla por ahí, ¿no? Muchas veces hablando empezamos a hablar mal de las demás personas. En este caso no fue así. Lidia no estaba hablando, ella no estaba ovacionando todo lo que ella podía tener, porque se entiende que ella era una mujer con posición económica buena. Ella estaba escuchando, se quedó callada escuchando lo que Pablo tenía que decir. Y conforme ella fue escuchando, la Biblia dice que el Señor, Dios, abrió su corazón de ella para que pudiera estar más atenta a lo que Pablo decía. Estuvo atenta, sin hablar, sin interrumpir, solamente meditando en su corazón. Y la palabra por sí misma fue haciendo la obra en su corazón. Y nosotras, como mujeres ahora, podemos tomar ese ejemplo para nosotros. Muchas veces, y ahora más, con la liberación femenina y con las marchas que ahora se ponen de moda, que tienen sus razones, pero ahorita no voy a tocar ese tema. Necesitamos más escuchar. Ahora la cultura nos incita, nos invita y nos empuja a hablar y a reclamar y a exigir cosas, cuando nosotras muchas veces no necesitamos hablar, no necesitamos reclamar y no necesitamos exigir. Nosotras muchas veces, no siempre, necesitamos simplemente oír. ¿Oír qué? ¿Oír los consejos de psicólogos famosos? No. ¿Necesitamos oír pláticas que nos suban nuestro ego? No. Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, como estas mujeres, como esta mujer Lidia, escuchó atentamente, y la palabra por sí sola va a transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero bueno, después de que ella escuchó, se convirtió a Cristo, fue bautizada, pero no solo ella. La Biblia dice que ella y su familia creyeron. Su familia no especifica si todavía tenía un esposo o si tenía un esposo, pero sí dice que tenía familia ella. Por el testimonio de ella, su familia también fue alcanzada. Y otra vez, muchas veces la asistencia que más se ve en la iglesia son mujeres, pero también se han preguntado muchas mujeres
¿por qué sus esposos o por qué sus hermanos, por qué sus padres no quieren estar en la iglesia? A veces es por el mal testimonio que nosotras tenemos, porque venimos a la iglesia, pero cuando llegamos a la casa, yo desobedezco a mi papá, yo insulto a mi hermana, yo digo muchas cosas feas a mi mamá, etcétera. Por mi testimonio, muchas veces los hombres, mis padres, no tengo hermanos, pero si tuviera hermanos, pueden ser rejegos al evangelio. Así que cuenta mucho nuestra actitud de las personas, de las mujeres en este caso, de cómo nos comportemos en nuestra casa y no solamente aquí en la iglesia. En la iglesia solamente venimos por hora y media, 2 horas, pero en nuestra casa nos tienen 24 horas al día, los 7 días de la semana, y ahí se ve en serio si somos o no seguidoras de Cristo. Pero bueno, por último, cuando Lidia fue bautizada, hizo su confesión de fe por medio del bautismo, le pidió a Pablo y a sus acompañantes que entraran a su casa y que posaran, o que ahí estuvieran quedándose el tiempo que fuera necesario. Y aparte dice que los obligó a quedarse en una actitud de agradecimiento por haberles enseñado algo que los judíos no quisieron enseñarles a la perfección, por haberles dado la verdad del evangelio que los judíos no quisieron darles. Ella tenía un corazón agradecido. Y muchas veces nosotras como mujeres somos muy envidiosas y queremos todo solo para nosotras. Queremos tener la mejor ropa, queremos tener la mejor casa, solo nosotras, y nos olvidamos de que todo lo que tenemos fue gracias a Dios y gracias a que Él nos salvó. Lidia no tenía un terreno más grande para construir una iglesia o una sinagoga, pero sí tenía un terreno y cuartos suficientes para hospedar a otras 4 personas aparte de su familia. Y nosotras podemos tener muchas limitaciones. No tenemos dinero, no tenemos recursos, no tenemos conocimiento, no tenemos tantas cosas que pensamos que hacen falta, pero sí podemos tener algo. Lidia no tenía probablemente otro terreno y construir una sinagoga para que ya no tuvieran que ir al río a exponerse a tantos peligros, pero tenía una casa. Y nosotros debemos buscar qué sí tenemos para ofrecerle a Dios. Tenemos habilidades, tenemos en algunos casos conocimiento, tenemos iniciativa, tenemos ganas de servir. ¿Qué es lo que nosotras y nosotros sí tenemos para ofrecerle a Dios? Y lo que le ofrecemos no es solo para cumplir. Lidia no invitó a Pablo a quedarse en su casa solo para cumplir. Lidia los invitó a quedarse por agradecimiento. Pero muchas veces nosotros damos algo a Dios, damos algo a la iglesia y lo condicionamos. Ponemos nuestras condiciones, ponemos nuestros requisitos para que nosotros demos algo. Y no, eso no debe ser. Lo que damos a la iglesia y lo que damos a Dios no debe ser condicionado, porque entonces estaríamos provocando que Él también condicionara su salvación con nosotros, que Él también le pusiera un precio y no precisamente monetario, que Él dijera sus condiciones y sus requisitos para salvarnos a nosotros. Y eso Él no lo hizo con nosotros. Es por eso que nosotros no debemos condicionar, así como Lidia, no debemos poner requisitos ni firmar un contrato de responsabilidades y obligaciones para nosotros dar algo a la iglesia. Pero bueno, como último punto, me gustaría recalcar algo que Pablo tuvo, la visión que Pablo tuvo antes de llegar a Filipos. Ellos se encontraban confundidos, como lo vimos el jueves del año pasado, el último jueves. ¿Por qué se encontraban confundidos? Porque ellos querían evangelizar
a toda Asia, y el Espíritu Santo les dijo, no se van a ir a Asia. Bueno, nos vamos al otro lado. No, tampoco. Bueno, entonces más para el este. No, tampoco. Estaban confundidos. Y el Espíritu Santo les decía que predicasen, pero de un lado no, del otro tampoco. Pues entonces, ¿dónde? Y Dios obró por medio de una visión, y el versículo que leíamos, Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Era una visión, un sueño, y le suplicaba, y le rogaba, y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de todo lo que leímos, ¿quién creen que representaba, a quién representaba el hombre de Macedonia? ¿Representaba a los rabíes estudiados? No llegaron con unas personas súper elocuentes, no llegaron con otros evangelistas que anunciaban a Jesús, no llegaron siquiera con teólogos, no llegaron con los reyes, llegaron con mujeres que para la sociedad eran un cero a la izquierda. Allí Dios los mandó, a 4 hombres los mandó a que predicaran a las mujeres. Y con esto podemos ver que Dios actualmente nos está enviando. Muchos son llamados para hablarles del Evangelio a las personas que tienen grados académicos altos, a las personas que son políticas, a las personas que tienen el gobierno de México y de nuestro estado en sus manos. Pero varias veces Dios nos va a llamar a personas que ni siquiera nos imaginamos que pudiera haber, sectores vulnerables, sectores que son violentados o sectores que son degradados. Muchas veces nosotros sentimos en nuestro corazón que debemos ir a hablarle a una persona de Dios, pero cuando vemos a esa persona se porta bien, vemos a esa persona que no es una mala persona, que ella no le hace mal a nadie. Para nosotros nada más le falta ser cristiana. Sin embargo, muchas veces los corazones de las personas, más bien, no muchas veces, todos los corazones de todas las personas son los que necesitan el cambio que Dios ofrece. Nosotros solemos ver el exterior, y quizá Pablo vio necesidades externas en los demás lugares por los que quería pasar, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, vio el interior de estas mujeres que, vuelvo a repetir, no había quien les enseñara, o no existía ningún rabí que quisiera enseñarles la palabra de Dios. No había nadie que se preocupara por ellas y no había nadie que les compartiera el Evangelio. Pero Pablo, gracias a su obediencia, esas mujeres pudieron conocer el reino de Dios. Y por nuestra obediencia, muchas personas que son vulnerables, como los niños, como algunos sectores de mujeres, como las personas de la tercera edad, pueden conocer el Evangelio de Jesús. Simplemente seamos obedientes a donde Él nos mande, sin poner condiciones y sin poner excusas para hacer la obra de su ministerio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.